Nos quedamos la semana pasada en la segunda gran parte del profeta Zacarías, que es a partir del capítulo 9, ¿sí? Ya vimos toda la primera parte, que son pues las promesas, estos diferentes oráculos y estas visiones, perdón. Y la segunda parte son los dos grandes oráculos, como lo vimos la semana pasada en una pequeña introducción. Em, la primera gran parte de esta segunda parte son los capítulos del 9 al 11 y ahí encontramos el primer oráculo, y luego la segunda parte del capítulo 12 al 14 el segundo oráculo. Entonces vamos a ver el primer oráculo que lo llamamos Esperanzas Renovadas, del capítulo 9 al 11. Ahí vamos a ver una serie de intervenciones heterogéneas, es decir, cada una un poco de su padre y de su madre, pero impregnadas de esta perspectiva mesiánica. Es decir, ya vamos a empezar a ver cómo en Zacarías hay una apertura mesiánica que obviamente nosotros, al leerla desde el conocimiento del Nuevo Testamento, desde la plenitud en Jesucristo, podemos ver cómo todo lo que está hablando Zacarías apunta hacia Cristo. Obviamente tenemos que hacer el ejercicio de volvernos en el tiempo y meternos en la historia, sabiendo que estamos en el siglo quinto, perdón, sexto antes de Cristo, eh, y que estamos sin saber a dónde vamos, ¿no? Esto es muy interesante porque nosotros hoy lo leemos y es que nos calza perfectamente, pero como ya se los he dicho en otras ocasiones, mm, nos calza perfectamente porque tenemos la gracia del Espíritu Santo, somos bautizados, creyentes y lo podemos ver por pura gracia de Dios. Porque efectivamente estos pasajes se podrían interpretar de otra manera, como de hecho lo interpretan los judíos, ¿no? Que no ven aquí el cumplimiento en Cristo. Eh, y dice San Pablo que Dios permite que los judíos sigan teniendo un velo que no les permite ver cómo en Cristo se cumplen las profecías. ¿Por qué? ¿El porqué de este velo? Bueno, es un poco misterioso para nosotros, como le hablábamos la semana pasada. Nosotros esperamos que en esa segunda venida los judíos reconozcan, así sea la primera venida de su Mesías, y nosotros sabiendo que es el mismo Cristo, pues todos finalmente seamos salvados. Un verdadero cristiano desea lo mismo que desea Dios, que es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. De nuevo, hablamos la semana pasada que esto no se trata de, esto sería totalmente contrario a verlo como una competición deportiva en donde unos ganamos y otros pierden. Aquí no aplica eso, no es quién tiene la razón y quién no tiene la razón, a ver quién se salva y quién no se salva. Tenemos que salir de esa mentalidad muy mundana de, viste, yo tenía la razón, los que pensaban de esta otra forma, en esta otra religión no, y gané yo. Esta es una actitud totalmente mundana, que no tiene nada que ver con la mentalidad cristiana. La mentalidad cristiana es encontrar un hermano que, primero que todo ser humano es un potencial hermano, o es el deseo que seamos hermanos en Cristo y que queremos que se salven. Entonces el punto no es decir en qué puntos tú no tienes la razón y yo sí, sino cómo los dos buscamos y nos orientamos hacia Cristo, ¿no? Bueno, entonces en el primer capítulo, perdón, en el capítulo 9, es decir, el primer capítulo de esta segunda parte, eh, se nos va a narrar de forma como muy impetuosa el avance de Dios. Recuérdense que en el Antiguo Testamento muchas veces aparece Dios como si fuese un jefe militar que guía a toda una tropa y va como conquistando a las naciones, ¿no? Entonces aparece como Dios conquistando, realizando un juicio contra las naciones confinantes de Judea, todas las naciones que rodeaban y a la vez haciendo promesas a Israel, ¿no? Diciendo, ustedes van a ser salvos. Em, el conjunto se nos presenta como un evento histórico importante. Hay un montón de ciudades que parece similar a la narrativa que podrían hacer de Alejandro Magno entrando en su marcha victoriosa, ¿no? Parece que es como un emperador, Dios como un emperador que entra y conquista, ¿sí?
y van recorriendo todas las ciudades. Y la rapidez de esta conquista nos ofrece como un cuadro de un Dios poderoso, de un Dios que actúa a favor de su pueblo, de un Mari, Dios perdón, que todo lo puede, sí. ¿estamos en qué capítulo? 9, capítulo Perfecto. 9 del versículo 1 al 8, ¿no? En el Marí, Antiguo Testamento se nos presenta a Dios muchas veces como un Dios todopoderoso, que viene como con poder, con total soberanía sobre las naciones, ¿sí? Leila. sí, ¿qué título le diste a este primer oráculo que es del capítulo 9 al Esperanzas 11? renovadas, esperanzas renovadas. Venimos de muchísimas visiones, como de castigo, de darse cuenta que ellos han pecado, han hecho mal, merecen un castigo y como siempre esta dinámica, ¿no? La dinámica de castigo y de promesa, de apertura, ¿no? Ojo, y esto yo creo que a los padres les es muy familiar, ¿no? El que tú castigues a tu hijo no significa que no lo quieres, al contrario, le quieres abrir esperanzas y por eso lo castigas, ¿no? Y de hecho esta es la dinámica constante en el Antiguo Testamento, un Dios que castiga, pero castiga porque quiere mostrar la verdad, quiere abrirle el horizonte al pueblo, no castiga para sacar toda la ira reprimida que tiene Dios contra nosotros, ¿no? De hecho, cuando nosotros nos quedamos en paz, cuando tenemos que castigar a alguien, nos quedamos en paz cuando sabemos que lo castigamos buscando su bien y no solo porque a mí me enojó lo que esta persona hizo y entonces la castigo a modo de revancha o venganza por el daño que me hizo, sino, como decía Santa Teresita, ella solo castigaba a sus novicias cuando a ella le dolía castigarlas. Cuando a ella le costaba castigarlas, no como, la castigo y ahora qué bien se siente yo, ahora ya va a ver. Esa no es la actitud adecuada y eso no sería Dios que castiga, ¿no? Dios castiga con mucho dolor, pero porque nos ama, porque necesita que nos corrijamos, ¿sí? Que nos transformemos. Entonces, esta primera parte se dedica más al castigo y esta segunda parte a estos oráculos de mesiánicos, ¿no? De promesas de salvación, que no todo está perdido. Y de nuevo, esto lo vemos también en la dinámica de nuestra fe. Está la cuaresma, está la muerte, pero ahí no acaba. No acaba en la redención, no acaba en el castigo, en el morir. Acaba en la vida, ¿no? Nuestra vida no acaba en la muerte, como aparentemente parece que nuestra vida terrenal acaba en la muerte, pero nuestra vida, la vida verdadera, acaba en vida, ¿no? O esa es nuestra esperanza, ¿no? Em, Bien, entonces estos primeros versículos del capítulo 9 nos muestran a un Dios poderoso, a un Dios que está actuando a favor de su pueblo, ¿sí? Em, y luego viene una parte preciosa que a nosotros sin duda nos suena conocida porque es uno de los versículos más conocidos de Zacarías para nosotros, que es a partir del versículo 9. Capítulo 9, versículo 9. Nos anuncia la llegada de un rey portador de paz. ¿Alguien lo tiene por ahí para leerlo? El versículo 9, Mari Carmen. Falta de alegría. Dice, salta de alegría Sión, lanza gritos de júbilo Jerusalén, porque se acerca tu rey, justo y victorioso, humilde y montado en un burro, en un joven borriquillo. Hasta ahí, Destruir hasta ahí. Ese versículo que nos suena. a la entrada a Jerusalén el domingo de... Exactamente, exactamente. El anuncio profético en Zacarías, ¿sí? 5 siglos antes de Cristo, 6 siglos antes de Cristo. El anuncio profético es una invitación a Jerusalén y a sus habitantes a regocijarse, a expresar toda su alegría. ¿Por qué? Porque viene un rey que viene hacia ella. Esta escena contrasta con la anterior. ¿Por qué? Porque antes nos ha mostrado un Dios que es poderoso, un Dios impetuoso que viene a amenazar contra las naciones y de pronto nos muestra un rey con características mesiánicas, que viene a tomar posesión de Jerusalén como rey justo y victorioso, un rey portador de paz, un rey que ya no se presenta como impetuoso conquistador, sino un rey que viene a traer la paz. Por lo tanto, la acción de este rey no viene
dirigida, no va dirigida a eliminar el instrumento de guerra, sino a instaurar una paz verdaderamente universal, Mm. ¿sí? Que se extenderá por todas partes. Si ven más adelante, dice su dominio irá de mar a mar, desde el río hasta los extremos del país. Es una paz universal. Y lo sorprendente de esto es que este mesianismo real se presenta con unos elementos nuevos e inesperados. Este rey, justo y victorioso, es anunciado como un rey modesto, un rey que se presentaba como los príncipes antiguos, los del Génesis, que venían con una cabalgadura sencilla. Es decir, nos está presentando cómo aparecía Judá, cómo aparecía José sobre un pequeño borriquillo. No presenta este ímpetu de los otros imperios, sino de los príncipes de la antigüedad. Este, el carácter mesiánico o la interpretación mesiánica de este anuncio lo recoge San Juan en su Evangelio y lo ve realizado en Jesús, como bien dijo Mari Carmen, en la entrada en Jerusalén antes de su pasión. Vamos un momento a Juan 12, versículo 14. ¿Alguien que lo lea, por favor? Del 14 al 16. 12 del 14 al 16. ¿Lo leo? Sí, Al día siguiente, la gran multitud de gente que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmeras y salieron a su encuentro gritando, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Encontrando Jesús un pollino, montó sobre él, como está escrito. sí, Digo, sí. no temas, hija de Sión, he aquí que viene tu rey, sentado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las comprendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto está escrito acerca de él y que así lo habían hecho para con él. Listo. Mari, Bueno. a mí me llamó mucho la atención que, bueno, no sé si ya la vieron la serie esa de Chosen, Mm. que les dice, no puede entrar así en un borriquillo porque van a pensar. O sea, me llamó mucho la atención eso. Ellos conocen las escrituras y van a pensar que tú estás cumpliendo la profecía, ¿no? Exactamente. Porque a veces interpretamos este pasaje, muchas veces lo interpretamos nada más desde el acto de humildad y el burrito y todo esto, ¿no? Pero en realidad es un acto profético, que es muchísimo más importante que cualquier de estas interpretaciones más bien moralistas eh, que hemos hecho de este pasaje, ¿sí? Y de hecho, esto, ves que alguna vez yo les he hablado, bueno, no, no alguna vez, les he hablado muchas veces de la interpretación tipológica, ¿sí? Tipológica es decir, que muchas figuras en el Antiguo Testamento son tipo de Cristo, están apuntando a Cristo, el pleno cumplimiento se da en Cristo, ¿sí? Recuérdense que hemos hablado de, por ejemplo, la figura tipológica del bautismo en las aguas del Éxodo que se abren y atraviesan y es que pasan de la muerte a la vida y ahí hay agua y pues es símbolo, es tipo del bautismo, de la salvación, ¿sí? Y esta lectura es como decir, bueno, pero esta lectura es como medio arbitraria, que tú interpretes tipológicamente, pero si se ven, se dan cuenta, la lectura tipológica no es algo que vino después, es algo que hacen los mismos discípulos, los mismos apóstoles lo hacen. Juan, él aplica la lectura tipológica. Es una lectura que hacía, que ya la hacían en el que la instaura, digamos, la misma Biblia dice cómo se debe interpretar, ¿no? Y de hecho Jesús mismo en Emaús, cuando él interpreta, ¿qué dice? Todo lo que decía la Escritura acerca de mí. ¿Pero de qué escritura está hablando Cristo? Que hablaba acerca de él. ¿De qué De- escritura? Del Evangelio. Del No, del Antiguo No, Antiguo Testamento. Testamento. Cuando Jesús dice esto, el Evangelio estaba escrito. Del Antiguo claro. Testamento. Exactamente, porque cuando Jesús
está hablando con los discípulos de Maús, no está escrito el Evangelio. Así que cualquier referencia a las escrituras, ¿a qué escrituras se están refiriendo? Al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no está escrito. Por lo tanto, siempre que se hace referencia o general, casi siempre, tenemos dudas de un pasaje de Pablo, pero casi siempre que en el Nuevo Testamento se hablen de las escrituras, no se están refiriendo al Nuevo Testamento, se están refiriendo al Antiguo Testamento, ¿sí? Porque el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito cuando ocurrió, ¿sí? Recuérdense que lo primero que se hace, ¿qué es lo primero en la transmisión? ¿Lo escrito o lo oral? Lo verbal, Exactamente, oral. lo oral. La transmisión primero es oral y luego se escribe. Por lo tanto, yo les pregunto, aquí que estamos en clase de Biblia y que no vamos a quitarle, por supuesto, nunca la importancia a la Biblia, pero la Biblia es la única regla de nuestra fe. No. Muy bien, gracias. Bien, bien, excelente. Me han hecho muy feliz el día de hoy. Exactamente, no. La Biblia no puede ser la única regla de nuestra fe, porque entonces, ¿qué le pasó a San Pablo? San Pablo no tuvo regla de fe, porque no tenía Nuevo Testamento escrito. Entonces, cuando nosotros hablamos de evangelio en singular, muy bien, gracias, Leila, la tradición. Muy bien, excelente. Entonces, cuando nosotros hablamos de evangelio así solito, solito, en singular, ¿a qué nos estamos refiriendo? Una pregunta difícil. A los cuatro evangelios de los, eh, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, A ver, que alguien son que me diga otra posible respuesta. Esos son evangelios, ¿no? Ajá. evangelios. Evangelios, pero ahorita vamos a matizar, pero ajá. Cuando hablamos de el evangelio. A la Cuando buena Pablo nueva. habla del evangelio, porque Pablo habla muchas veces del evangelio. ¿Los De los evangelios estaban escritos? No. ¿A qué se refiere Cristo, Pablo? A A la ver. hora se de refiere Dios. al Antiguo Testamento. A la escritura, se refiere a las escrituras, ¿no? La palabra de Dios. Lucas, La no, Lucas. palabra de Cristo, Dios. ¿A qué se refiere? el verbo hecho A la carne, palabra de Cristo, Dios. No, el Lucas, mensaje de Cristo, no. el verbo hecho carne, Lo que Cristo. dijiste antes, el verbo hecho Ah, ok. carne. El Ujú. Evangelio es Cristo mismo. Es la vida corporal carnal de Cristo. Ese es el Evangelio. Por lo tanto, los Evangelios que son el testimonio escrito de De Cristo. que vino Jesús, de que estuvo en la Exactamente, tierra el Jesús, testimonio hecho escrito de Cristo. Entonces, ¿cuál es la regla siempre perenne para un cristiano? El evangelio, es decir, la vida histórica en la carne de Cristo, amén. ¿sí? Esta es la medida del cristiano, que ¿cómo la llegamos a conocer? A través principalmente de dos fuentes, que en realidad de una única fuente que tiene como dos Dios, vertientes, la Dios, escritura y la tradición. Pero vamos a hilar fino. ¿Qué viene antes, la escritura o la tradición? La tradición. Porque de hecho la escritura ¿de dónde sale? Porque en la De la época tradición. ¿saben hasta la fecha cuántos evangelios diferentes habían que conocemos hoy? Hoy conocemos 64 evangelios. ¿Por qué solo se eligieron estos cuatro que sean normativos? ¿Quién decidió esto? porque los cuatro que se eligieron o los cuatro que nosotros conocemos son los que hablan precisamente de Cristo Pero cuando pasó. el Evangelio de Santiago también habla de Cristo, ¿eh? Y no está en la Biblia. Porque todos dicen lo mismo, ¿no? Porque todos dicen lo mismo. Entonces, No, dicen distinto, no. ujú. Me imagino que Coinciden en algunos tramos, en algunas, eh, lo que comentan de los sucesos que vivió Jesús en la tierra, algunos coinciden, me, pero Pero por ejemplo, a ver, Agus. no, me imagino que debe ser que lo rezaron, le pidieron al Espíritu Santo que les elija
cuáles eran los que tendrían que quedar, no sé. Por Porque supuesto son que el Espíritu apócrifos. Santo es el protagonista de toda la acción, por supuesto. Pero efectivamente hay una serie de criterios que se establecen para poder ver qué libros entraban y qué no. El punto, más allá de ver cuáles eran estos criterios, ¿sí? Por ejemplo, que la tradición de ese escrito viniera de un apóstol. Eso es, por ejemplo, un criterio muy importante, ¿no? De qué apóstol viene el Evangelio de Marcos. ¿De qué apóstol viene? ¿Quién sabe? Pablo o Pedro, no me De acuerdo. Pedro, de Pedro. Pedro. Y yo les he dicho alguna vez, bueno, eso ya lo veremos cuando veamos Evangelios que nos queda, pero Marcos, se cree que Marcos es el Evangelio más corto, son 16 capítulos, es el más corto, creemos que fue el primer Evangelio en ser escrito, se centra primordialmente en el querigma, es decir, básicamente en el misterio pascual, y se le agrega un poco alrededor de esto, pero se cree que los primeros evangelios, digamos, los primeros testimonios de la vida de Cristo, lo que se escribía, lo que se escribió, lo primero fue el misterio pascual, es decir, la muerte, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y luego se empezaron a agregar otras partes, ¿no? Pero se cree que de Marcos toma mucho, Lucas y Mateo toman mucho de Marcos más sus propias tradiciones, es decir, sus propias recuerdos pues, anotaciones que habían hecho a través de otras fuentes de conocimiento. Pero en el fondo, entonces, estamos hablando de toda la tradición sinóptica, los evangelios sinópticos, ¿cuáles son? Los que, si los pones en sinopsis, son muy parecidos. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos y Todos menos Lucas. Juan. Perfecto, Mateo, Ma- Marcos y Lucas. Entonces, todos estos de quién en el fondo vienen, en un único apóstol. Pedro. Pedro, es Pedro. verdad que Lucas, que también suma de Pablo, pero básicamente viene de Pedro. Y obviamente la tradición joánica, es decir, el Evangelio de Juan, ¿de quién viene? Del apóstol Juan. Juan, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto para decir que me desvié es que la lectura tipológica no es algo que nos inventamos después, es algo que el mismo Cristo hace. Él nos enseña a leer las escrituras, Él nos las enseña a leer y nos enseña a leer que el Antiguo Testamento habla ya de Cristo, pero ¿cómo, Mari? Nunca dice Jesús en el Antiguo Testamento, nunca dice Hijo de Dios, nunca dice nada, pero ya nosotros hemos podido ir viendo cómo ya en el Antiguo Testamento está apuntando y hablando de Cristo. Y Cristo lo dice explícitamente, hablaba de mí, no en forma figurada, hablaba de mí, literalmente, ¿no? Bueno, entonces aquí lo vemos claramente, este cumplimiento, y más allá del cumplimiento, vemos cómo Juan interpreta este cumplimiento de esta profecía. Otra cosa muy interesante para ver es que nosotros hoy en día, ¿cómo citamos un texto? Cuando yo estoy citando el Evangelio, ¿qué hago? Pongo comillas, pongo entre paréntesis, ¿no? El pasaje. Así citaban en la antigüedad, citaban así. No. Citaban exactamente palabra por palabra, porque si no la APA te iba a venir a buscar. No, no citaban así. Parafraseaban, ponían otro, o sea, daban el sentido de la palabra, del mensaje y no citaban palabra por palabra, ni mucho menos, muchas veces dicen, y se cumplió como decía la escritura, y todo el mundo está buscando dónde la escritura decía eso, porque no lo encontramos. Exactamente, no lo encontramos. Pero quizás el sentido sí. Es lo que hemos hablado a veces de lo que San Agustín habla de verbis locis, ¿sí? Lo que dice exactamente la palabra, y verbis mentis, el sentido que se le quería dar a esa palabra, que no necesariamente es el mismo. Sí o no, yo necesito tener todo un contexto cultural para saber qué se entiende por una palabra particular, ¿no? Por ejemplo, aquí, flipar. Si yo digo la palabra flipar en Estados Unidos, van a creer que estoy haciendo un anglosaji, que estoy, nada, para voltear algo, flip, ¿no? O sea, no van a entender nada. Hay un contexto totalmente distinto. Aquí flipar es asombrarse, ¿no? Pero también puede tener otros significados. Y es la misma palabra, pero con significados diversos. Cuestión es de buscar una palabra, la que quieran en el diccionario, y van a ver cuántas voces tiene.
Y mientras más usada la palabra, más voces tiene. Y más difícil de saber qué era lo que quería decir con esa palabra. Porque la palabra, em, por eso es muy difícil decir que Cristo se contiene en la escritura. Porque estás diciendo que a Dios lo estamos atrapando en algo que se mantuvo como estático. Y Cristo, si bien esta es la medida, ¿sí? Él mismo es la medida, se nos muestra un testimonio de Él a través de la escritura. Es un testimonio. Pero Él, entonces cuando decimos la palabra de Dios, palabra en mayúscula, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si yo digo la palabra de Dios A en A la Cristo. mayúscula, A escritura. Cristo. A la a escritura, Cristo, la palabra de Dios en mayúscula es Cristo. La palabra de Dios en minúscula es el testimonio de la palabra que se hizo carne y quedó un testimonio escrito de su vida en la palabra minúscula de Dios. ¿Sí? Esto es importante porque es verdad que muchas veces a nivel como coloquial decimos palabra de Dios, Sagrada Escritura, y no está mal. Pero hay que entender que la palabra, así como el evangelio, es Cristo mismo. Y en sentido análogo, o porque da un testimonio, viene de la palabra de Dios, esta palabra de Dios, porque da testimonio de la palabra que se hizo carne. ¿Vale? Bueno, entonces, bueno, ya vemos aquí la lectura tipológica hecha por un apóstol mismo en la escritura. Luego viene del versículo 11 al 17 del capítulo 9, nos va a mostrar cómo hay un brusco paso de un anuncio de paz universal a de nuevo un lenguaje apocalíptico de guerra, que va a ir hasta las últimas consecuencias. Pero esta guerra nos hace pensar que es una lucha que va a ser llevada a cabo por Dios, porque es una batalla que supera las capacidades de cualquier mm, ejército humano, para que es Dios mismo quien va a luchar y va a conceder a su pueblo no solo la victoria, sino también un gran bienestar. Entonces se está aludiendo a una liberación, a una salvación final. Vamos a leer, por ejemplo, un versículo, el versículo 12, ¿no? Que dice, volved de la fortaleza, prisioneros de la esperanza. Hoy mismo os lo anuncio, voy a devolverte el doble. Esto es tremendo, ¿no? Voy a devolverte el doble. Es decir, un Dios que no sabemos bien si está haciendo el castigo, ¿no? De voy a devolverte el doble de lo que tú has hecho, o voy a devolverte el doble como en contrapartida, como antagónica, tú has hecho este mal, yo voy a devolverte el doble en bien, ¿sí? Te voy a dar, o sea, vas a quedar asombrado de todo el bien que te puedo dar, a pesar de que tú lo que te mereces es menos de la mitad de lo que te estoy dando, ¿no? Y otro versículo que me pareció muy, muy interesante es el versículo 17. em, bueno, el versículo 16, porque hace alusión a ovejas, ¿no? Dice, aquel día les salvará el Señor su Dios, salvará a su pueblo como a ovejas, ¿sí? Como a ovejas. Esto es interesante por los siguientes versículos que vamos a ver. Y luego dice, versículo 17, qué prosperidad y qué hermosura. El trigo hará crecer a sus jóvenes y el vino a sus doncellas. ¿Alusión a qué? Aquí hay una alusión ahí. La boda, A la ¿no? Eucaristía. A la Eucaristía. Trigo y vino. Trigo y vino. Ujú. ¿Sí? Aquí hay una alusión a que el verdadero trigo y vino que nos va a hacer crecer es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás en Luego el el capítulo capítulo 11? 10, perdón, ¿alguien me habló? Lorena. Perdón, perdón. No, no, dime, dime. No, Vale, no, no, nada, gracias. ok. El capítulo 10 se nos presenta como Dios que reúne al pueblo disperso. Entonces el tono triunfante del oráculo precedente, ¿sí? Continúa con una descripción que desarrolla temas e imágenes que ya han sido usados por profetas preexílicos, ¿sí?
Es decir, Isaías ya usó estas imágenes, ¿no? Eh, Son todos los profetas antes del exilio. Y el comienzo de este capítulo 10 es una invitación a confiar solo en Dios, el Señor de la creación, y no en adivinos que con falsedades pretenden obtener el don de la lluvia y buenas cosechas, como vemos. Pedid al Señor la lluvia tardía de primavera. El Señor que crea aguaceros y provoca borrascas, dará a todos y cada uno los pastos del campo, ¿no? Y luego sigue, pues los amuletos proclaman palabras sin sentido y los adivinos tienen visiones engañosas. Desvelan sueños vacíos, consuelos ilusorios, ¿no? En el fondo está denunciando la inutilidad de las prácticas de adivinación que engañan al pueblo, reduciéndolo como a condiciones de un rebaño perdido, confundido, desbandado. En cambio, a partir del versículo 3 empieza un oráculo de salvación similar al capítulo 9, en el que se anuncia un regreso a la patria y una restauración de Israel. ¿Con qué? Con la unión de los dos reinos, con la unión del reino del norte y el reino del sur. Esto lo podemos unir con la clase de Eucaristía que vimos, que qué pasa, cuál es el problema con el pecado original, que Adán se separa, se divide, ¿sí? Y nos vamos dispersados por toda la tierra. ¿Y la hora de la salvación cuál es? La reunificación de los hermanos, la reconciliación de los pueblos, la reconciliación de los pueblos. Por eso es tan dramático las guerras humanas. Yo creo que si le podemos preguntar a cualquier madre o padre, la mayor tristeza que le puede ocasionar es cuando sus hijos están peleados entre sí, con peleas irreconciliables. Lo que más quiere un padre o una madre es que sus hijos se reúnan junto con ellos en torno a la mesa con sus hermanos. ¿Sí? De hecho, cuando hacemos una fiesta familiar, ¿en torno a qué nos reunimos? En torno a la mesa. ¿Sí? Qué curioso que el cielo sea un banquete. Qué curioso que la Eucaristía sea un banquete, ¿no? Y es curioso que cuando en una familia están desunidos y hay una persona en lecho de muerte, tarda para terminar mientras los hijos estén desunidos. La persona se tiene que ir en paz y Así es, tienen que venir a darle a saber a la enferma o enfermo así que es, están bien o que fueron así a es, verla de perdido y que están en casa de alguien en unión o en torno a esa persona que está enferma. Y de totalmente. esa manera descansa el ser que está, porque se va tranquilo. Y si no, Así es, tarda hasta años sabiendo así que es, está peleado. Y es, así es. Está increíble, más que pero comprobado, ¿verdad? Eso está más que comprobado. es. Sí, sí, que les cuesta más partir, ¿no? Si hay una situación de enemistad entre sus seres queridos o si no han resuelto algo, ¿no? Bueno, un versículo bonito que podemos ver aquí es, el versículo 6: haré aguerrida a la casa de Judá, salvaré a la casa de José y los instalaré en su tierra, pues me he compadecido de ellos. Es decir, es gratuita la salvación. No, no, no se la merecen. Es porque Dios la quiso dar, ¿no? Y más adelante, pues soy el Señor su Dios y les responderé. Dios haciéndose cargo de su creación. Más adelante en el versículo 8, los llamaré y los reuniré, pues los he rescatado, ¿no? Tiene ahora todo el sentido entender cómo la salvación consiste en que lleguemos a ser un solo cuerpo en Cristo. Nos reunifica aquello que fue dividido en el inicio, nos volvamos, por eso está tan unido el amor a Dios y el amor al hermano.
Yo no puedo decir, lo dice San Juan, no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano. No puedo decir que amo al que no veo si no amo al que veo. Yo no puedo decir que soy miembro del cuerpo de Cristo y no amo a el resto del cuerpo. El brazo no odia a la pierna. Si odiase a la pierna, no iría muy lejos ese cuerpo. Si el brazo no quisiera estar en comunión con la pierna, ese cuerpo se desgaja, se despedaza y deja de haber vida ahí y hay muerte. Bien. Luego viene una historia, una alegoría de unos pastores que nos va a dar muchísima luz también a nosotros, porque obviamente Jesucristo en Juan 10 se proclama el buen pastor, ¿no? La, hay una afirmación, ¿no? Vamos a ir viendo que hay una situación de explotación del pueblo por parte de pastores que están atentos solamente a sus propios intereses. Son pastores egoístas que apacientan las ovejas para obtener beneficios y que en el fondo son pastores que están llevando a ese rebaño a la muerte. Pero si leen cuidadosamente el capítulo 11 se van a fijar que tampoco es que el rebaño sea inmune de culpa. El rebaño también tiene culpa, pero también la tiene el pastor. Y aparece el profeta que, impulsado por Dios, pone en práctica el mandato recibido de apacentar a las ovejas para que reine la unidad entre los habitantes. Y simboliza el profeta su acción a través de dos callados. Al primero, ya van a ver, dependiendo de su Biblia, va a aparecer bondad y concordia, pero en realidad el primero, al primer callado le da el nombre de gracia, es decir, signo del favor divino y de la prosperidad. Y el segundo callado es llamado unión. En mi Biblia, por ejemplo, aparece concordia, pero es unión. Concordia tiene sentido porque concordis. Cordis es corazón, con cordis es corazones unidos, ¿no? O sea, eh, entonces, bueno, no está ¿Qué tan mal. capítulo, qué versículo es eso? Capítulo 11. Capítulo 11, versículo 7. Entonces, ahí aparecen como estos símbolos de dos callados que utiliza el pastor para apacentar las ovejas a través de la gracia y la unión. Ahora, el profeta, ante estas ovejas rebeldes, el profeta dice, ya yo no voy a trabajar más, paguen mi salario si quieren, ¿no? Y le pagan 30 monedas de plata. Este valor simbólico es muy interesante porque ¿cuánto pagan por Cristo? Dice el versículo 12, y contaron mi salario, 30 monedas de plata. Me dijo el Señor, echa al al tesoro del templo, el valioso precio en que me han tasado. ¿Pero cómo? ¿Está hablando el Señor? ¿Pero a quién tasaron? Tasaron al profeta. ¿Por qué el Señor habla de que lo tasaron a él en 30 monedas? El Señor Dios. ¿Por qué? Pues precisamente en el fondo este gesto de arrojar la paga de los 30 ciclos de plata en el tesoro del templo parece significar que el profeta representaba a Dios y que por tanto el pueblo a quien ha desechado al mismo Dios. Si nos fijamos en Mateo 27, cuando Mateo 27, versículo 3, cuando Judas se arrepiente de haber entregado a Cristo por 30 monedas de plata, él va a devolver el dinero al templo y le dicen, libérenlo, he cometido un error. ¿Y qué le dicen? No, ya está, ya lo entregaste. ¿Y qué hace él? Arroja las monedas en el templo. Y ¿Sí? María, una pregunta. Sí. Ahí, o sea, así como Cristo
cumplía las profecías haciendo todas estas cosas, como de entrar como un asno, no sé qué. O sea, se puede interpretar que Judas cuando tira las monedas lo interpretan, no sé, si Judas o los mismos fariseos y sumos sacerdotes estaban ahí como si fuese un intento de cumplimiento de profecía o simplemente un acto de como de enojo y chau. Mm. A ver, obviamente ahí es un poco delicado decir que hay un cumplimiento de profecía porque parecería que Judas está predestinado a hacer, a entregar a Cristo, como en el fondo, un poco, yo creo que algo me dijeron que en The Chosen, en eso ahí sí patinan teológicamente, creo, todavía no lo he visto, así que me puedo estar equivocando, porque ponen a Judas como bueno, en realidad esto lo hacen un evangelio gnóstico que no es, es apócrifo, que ponen a Judas como, hagan de cuenta, como, como quien cumple el designio de Dios, hace la voluntad de Dios siendo, pues siendo un Sí, traidor. sí, Entonces, hacen esto es eso. muy delicado. Entonces, sí se puede leer que Mateo al escribir esto está leyendo que en Judas está encarnado el pueblo de Dios que rechaza a su Dios. En esto sí, pero no lo podemos leer como, ah, Judas tenía que hacer esto. Y Judas estaba cumpliendo las profecías. En este sentido, no. Pero sí podemos leer que, sí podemos entender que leyeron o interpretaron esto como que esto era lo que estaba sucediendo, ¿no? Que era un pueblo, digamos, personificado en Judas que rechaza a su Dios. En Y ese sentido. existe la posibilidad de que Mateo cuando escriba esto también, por la forma en la que escribe y a quién dirige este evangelio, lo Ujú. escriba de tal manera que se entienda que puede ser un cumplimiento de profecía como para verdaderamente Sí, afirmar y que sí. capaz ni siquiera pasó lo de las 30 monedas. Puede pasar que no, que las 30 monedas exactas no hayan sucedido y tal, y efectivamente recuérdense que Mateo, al escribir, él está haciendo, aparte de un relato histórico, ¿sí? Que está haciendo un relato histórico, está haciendo un relato teológico. Él está buscando narrar, pero no con esto manipulando la historia. Esto es muy importante porque luego también se han dado malinterpretaciones de esto, de que bueno, se manipula la historia como para que encaje, ¿no? No, hace una lectura de lo histórico, de lo real, de lo que ocurrió, teológica, hace una lectura teológica de lo real, porque si no, si quitamos lo histórico, quitamos, de hecho, toda nuestra fe, porque es un Dios que entra en la historia, ¿sí? Esto ha sido toda una discusión moderna. De, por ejemplo, que en realidad el milagro de los panes y los peces no ocurrió, sino que es la forma en que lo narran como un milagro, pero en realidad lo que hubo fue el milagro de la generosidad de la gente, que todo el mundo tenía un poco de pan y un poco de peces y los compartieron. Entonces es el gran milagro de la generosidad. Esto es muy peligroso hacerlo, porque te descoces el evangelio entero, te lo descoces, ¿no? Si le quitas el factor histórico, el factor que estaban narrando una historia y que luego hay una interpretación teológica de esa historia, es diferente, ¿sí? Ahora, efectivamente, hay elementos secundarios y elementos primarios, ¿sí? Este, por ejemplo, no tendría por qué ser un elemento primario. Se podría entender que Judas lo entregó al templo, quizás no con monedas, no, quizás no por dinero, pero sí por intenciones, esto no podemos saberlo, y que Mateo pudo poner esto para que se cumpliera y que se viera explícitamente, puede ser y no cambiaría, ¿no? Pero de ahí a otros detalles, quizás no sería como conveniente entrar en modificaciones, ¿no? Bueno, Entonces, em, ay, perdón, nunca se va a poder interpretar que Judas hizo lo que hizo para cumplir, para que se cumpla la profecía. Nunca se va a poder interpretar el así. problema es que en qué lugar ponemos a Dios ahí con respecto a su relación con Mm. Judas. O sea, Dios crea a Judas para ser un traidor. Ah, es verdad. Ese es el Sí, problema. Entonces no sí. lo crearía con libertad, ¿sí? No, pero él sabía lo que Judas iba a hacer, entonces puede ser que, no sé. El problema de interpretar así es la sombra que le estamos poniendo a la identidad de Dios. Ese es el problema. ¿Sí? Recuérdense que cuando cambiamos algo
o interpretamos de una cierta forma, nos tenemos que preguntar, ¿y eso qué dice de Dios? Si esto fuese así, ¿qué dice eso de No, Dios? pero Dios cuando crea al demonio, por ejemplo, Ujú. Lo crea le- sabiendo que lo va a traicionar. y si Dios sabe todo y es omnipresente, lo Entonces, sabe, en realidad lo sabe, y sí, es lo un crea igual. problema esto del Amor. saber de Dios. Sin duda es un problema el saber de Dios, porque si lo interpretamos filosóficamente, digamos, aristotélicamente, el saber es esto. El saber es el conocer en tiempo y espacio todo lo que va a suceder hoy y siempre. Pero ¿qué pasa? Ahí nos metemos en el problema de tiempo e historia, ¿no? Tiempo, espacio, que Dios no maneja esas categorías, pero Dios se hizo carne. Y cuando se hizo carne, ¿qué asume? Su carne que asuma las categorías espaciotemporales. Y si las asume de verdad, las asume de verdad, con lo cual las categorías espaciotemporales están abiertas, no están cerradas. Por lo tanto, si están abiertas, de hecho hoy no existen, tu futuro hoy no existe, pero luego a la vez vemos que la escritura, Jesucristo dice, ¿no? Va a ocurrir, habla del futuro, ¿no? Habla de cosas que se van a cumplir en el futuro. Pues esto es un campo del todo debatido, ¿no? Del todo debatido cómo podemos entender esto. Es un misterio porque por un lado tenemos que sostener la bondad de Dios a la par que sostener su omnisciencia. Entonces la Yo gran sí creo que, pregunta que nos raya sería, Dios siendo Padre, ¿crearía a un ser humano sabiendo que se va a condenar? ¿Lo va a crear sabiendo que se va a condenar? Si es bueno. pues yo no creo, pero es como, por ejemplo, que la Virgen dice, recen, recen para que se acabe la guerra o hagan esto. Entonces yo a veces siento como que Dios, o sea, lo que nos está dando siempre son oportunidades, ¿no? Con la libertad que nos da. Entonces, si de repente todos rezamos, Pero a lo entonces mejor se va a Dios, acabar. si pensamos en una forma estática, que Dios ya lo sabe, el futuro ya lo sabe, ¿para qué vas a rezar si Él ya sabe que estás o sea, nos está Mm, engañando, está jugando con nosotros? Yo siempre tenía esa duda, pero como que cada vez digo, Dios siento que a veces es como, ya sabe, pero Él quiere que nosotros queramos lo que Él quiere. Vale, pero ya sabe que te vas a condenar, entonces te está engañando. Está jugando contigo. A ver si te abres, pero en realidad Él ya sabe que no. Es que entonces Mm, dejaría de dar, o sea, mentiría, porque dejaría de hacernos personas individuales, ¿no? O sea, No, porque hay quien te puede totalmente. decir, no porque conozca que te vas a condenar, significa que estás predeterminado. Él ve el futuro, no significa que esté interviniendo para que tú, de hecho, te pase eso, ¿no? Pero él ya lo ve. El tema del ya lo ve es complicado, ¿sí? Hay quienes lo interpretan, hay diferentes visiones de esto, ¿eh? No, no hay nada cerrado porque, pues porque no, porque no se puede cerrar. Yo soy de la postura que en Dios hay orden. Por lo tanto, ¿cuál es el superpoder de Dios? ¿Su omnisciencia? ¿Su omnipotencia? ¿Cuál es como, si hay orden, no todas estas capacidades o estas potencialidades en Dios están en el mismo nivel? ¿Cuál sería como el superpoder de Dios? Si tendríamos que decir el poder principal de Dios, ¿cuál es? Todopoderoso. Omnipotente. Amor. El Su amor. misericordia. El amor, por ahí dijeron, el amor. Dios, la definición de Dios, ¿qué es? Dios es Amor. amor. Por lo tanto, si Dios es amor, yo te pregunto, ¿Dios puede hacer el mal, No, pero no es todopoderoso? puede, o sea, Puede, no lo Pero elige. se, Puede pero pero hacer se lo que puede. quiera. contradice. Pero No, se ya se contradice. contradice, tal cual. Entonces, ¿puede o no puede? Sí, Sí, puede, pero no lo haría jamás. O sea, pero Pero entonces se puede. estaría contradiciendo. Pero entonces, si Dios es verdad, ¿puede o no puede? No, podría, Dios pero es no amor, haría. Dios no puede hacer el mal. No, No puede. no, Él puede no. hacer lo que Él quiere, pero no haría eso porque su No, naturaleza no, no es pero puede hacer lo que quiere y qué quiere. Es que, el ojo bien. con cómo Amar, entendemos la libertad, ojo con cómo entendemos la amar. libertad. Dios, en Dios todo se ordena al amor. Entonces Dios no puede hacer el mal. No puede. Mm.
En Dios hay un orden. Nosotros creemos, porque si, o sea, la arbitrariedad en Dios no cabe. Pero entonces, ¿por qué creó al ángel que después se reveló, ¿entendés? Si ya sabía. Es lo mismo que con Pero ese es nosotros. el tema, es que a eso es lo que estamos tratando de llegar. ¿Sabía o no sabía? Hay gente que dice que el amor de Dios es un presente continuo, es un presente en el hoy y el futuro como tal no existe, ¿no? Entonces, por lo tanto, realmente somos seres abiertos y no se sabe. Y Dios, por su amor, como que se limita, así como Él podría meter la mano y quitarte la libertad, no lo hace. Hay autores, y a mí me gusta esta tendencia, no sé por qué, igual y no es la adecuada, pero no sé por qué me gusta, que con su amor para que tu libertad fuese real, así como no interviene en tu libertad, también en cierta forma se tapa el conocimiento de saber qué es lo que va a suceder contigo, para que tu libertad sea tal que ni siquiera lo condicione a él a crearte. Pues si no, no te crearía, pero entonces tampoco existiría la verdadera libertad que tú tengas posibilidad, pues no crea a quien se va a condenar. Entonces todos nos vamos a salvar porque él no va a crear a aquellos que posiblemente se condenen, Pues ¿no? no, ¿para Entonces, qué creaba el mundo si te iba a mandar a su hijo a morir así? O sea, no lo hubiera hecho tampoco. O sea, ¿qué necesidad de andar sufriendo? O pues sea, es que, bueno, el punto es, estamos metiéndonos en berenjenales complicados, ¿verdad? Que no han podido resolver muchos teólogos en muchos siglos y todavía no lo han resuelto. Pero el tema de la omnisciencia de Dios tiene que estar siempre ordenado en el amor, ¿sí? El amor es el eje vertebrador de Dios. Entonces, yo siempre les digo, ojo con entender el Todopoderoso como un Superman. En Dios no hay arbitrariedad. Entonces no hay libertad, al contrario, hay libertad suprema. Porque la libertad no es hacer el mal o hacer el bien. Eso, cuando haces el mal no eres más libre, te vuelves esclavo. Por lo tanto, hacer el mal no es libertad. Libertad es obrar el bien. pero teniendo Dios la es el ser. posibilidad, ¿Cómo? pero teniendo la posibilidad del mal. O sea, es ¿Por qué elegir tienes que el tener la bien. posibilidad del mal para ser bueno y Y ser pero ¿por qué libre? entonces nos deja acá en la tierra? Obvio que sí, porque si no, ¿para qué nos Que el dejó mal, es acá? que Si escúchame, no el nos mal, llevaría esto, Mari. si, si definimos bien el mal sería la ausencia de Dios. Por lo tanto, Sí, Dios puede elegir lo que no es Dios. bueno, la ausencia de él, entonces decís. Pero bueno, sigue siendo el mal entonces. Claro. Pero, ¿por qué tiene que haber la posibilidad de elegir al no Dios? Porque el amor tiene que ser libre y la elección a Dios, yo le elijo a Dios, tiene que ser un acto libre. Para que tú puedas amar, tienes que poder no amar. Pero en Dios no puede haber no amor. Es que hemos entendido la libertad con la arbitrariedad de poder hacer lo que me da la gana. Es que la gana de Dios siempre es el bien. Eso No, es lo que pero Él siempre quiere. la libertad, va, no sé, El libre albedrío. no, la libertad. Supuestamente, ¿cuál es la definición de libertad? Yo pensé que era teniendo la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, elegir el bien. No, Eso era ese la es el libertad. libre arbitrio. Ese es el libre arbitrio. La libertad es entre dos bienes elegir el bien mayor. ¿Esa es la libertad? Bueno, mi catequesis entonces me enseñaron mal porque no me dijeron eso, Pero Teresa. es que muchas veces identifican libertad con libre arbitrio. Y el libre arbitrio no es libertad, es lo que te digo. ¿Por qué? Porque la libertad tiene que ser tal que cuando yo obre, yo soy libre obrando, soy libre durante la acción y soy libre después de la acción. Cuando yo Por elijo eso, el mal, no, pero por eso te digo, teniendo la posibilidad de elegir, ¿sí? elegir el bien. Si elegís el mal, ya sos esclavo. Pero si tenés la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, elegís el bien, entonces sos libre. Esa es su Claro, la libertad. capacidad de elección, eso es capacidad de elección, eso no es libertad, eso es capacidad de Ok. elección. Yo tengo una capacidad de elegir, tengo un libre arbitrio, puedo elegir el bien y el mal, pero la libertad nunca podemos llamar libertad el elegir el mal. Así es. Eso no es libertad, eso es que tengo la capacidad de elegir el mal. Pero soy libre para elegir el mal, no, eres tremendo esclavo. Y regularmente confundimos la libertad o el libre albedrío, perdón la interrupción, con libertinaje.
y el libertinaje es la libertad, pero haciendo mal, que es lo Ujú. que hay ahorita mucho en el mundo. Estamos, la juventud confundida y la verdad es de que tenemos que, este, pues ir a este manual de Ujú. instrucciones que es la Biblia, Ujú. que es la que nos manda todo, y es, por ahí hace tiempo decían, el libro es el más, la Biblia es el libro más vendido del mundo y es el menos leído del mundo, porque Así todos es, podemos tener una Biblia, pero no todos la leemos. Y vaya que aquí contigo hemos aprendido que la lees y la vuelves a leer y de todos modos no le terminas de entender y en una ocasión te dice algo y en otra ocasión le entiendes de otra manera, etcétera. Entonces así es es, difícil, pero pues es muy interesante y lo comentábamos, si tenemos hambre de la palabra, pues yo creo que vamos a seguir escudriñándola así para poder lograr pues ser personas de bien sobre todo, ¿verdad? así es, así es. Bueno, y si se fijan al final del capítulo 11 en el versículo 17 dice, ay del pastor inútil que pierde las ovejas. ¿Esto les suena a algo? El otro día el evangelio que decía que somos siervos inútiles, hace Bueno, un par bien. de días, ¿no? Eso bien, agarraste justo literalmente la palabra, bien. Pero Nada, y ¿qué bueno, otra? las ovejas perdidas. Que Pero Jesús, Jesús eso, qué no dice? perdía ninguna de las que me diste, eso, ¿no es? Eso es. Jesús, digamos, en una antinomia, ¿no? Es como en negativo, al revés de lo que dice esto. Jesús es el pastor, el buen pastor, ¿no? Como dice en Juan 18 versículo, mm, versículo 9 y decía, 18 perdón, del Juan capítulo 18 versículo 9 dice, y así se cumplió lo que había dicho, no he perdido a ninguno de los que me diste. ¿No? Vemos cómo, de nuevo, otro pasaje cruzado en donde vemos que Cristo es el pleno cumplimiento de lo contrario a lo que se está diciendo aquí. El pastor inútil es el que pierde las ovejas y Cristo no ha perdido a ninguno de los que Dios Padre le dio. ¿Sí? ¿Cómo que no? ¿Y Judas? Bueno, ese es el gran misterio. ¿Se lo dio el Padre o no se lo dio el Padre? ¿Quién sabe? O, y no, que sabemos si se perdió o no se perdió. En ese momento, en ese momento, de hecho, estamos en el pleno prendimiento. Todavía. Y lo que sabemos de Judas es que Judas se arrepintió y luego desesperó. Pero si ya había en él una semilla de arrepentimiento, quién sabe si entre los segundos entre en las que él tomó la decisión de quitarse la vida y hasta que de hecho murió, no hubo arrepentimiento en su corazón. Ahí hay un misterio entre Judas y Dios, que no podemos. De hecho, un punto importante, así como la iglesia ha canonizado a santos diciendo, esta gente está en el cielo, punto, ¿la iglesia alguna vez ha dicho algo sobre gente que está en el infierno? No, jamás. Nunca. Ni de Judas ni de nadie. Lo deja al misterio de la misericordia divina. Pero yo tengo una pregunta ahí. Sí. O sea, Bueno, porque, antes bueno, perdón. cerramos aquí y ahora abrimos. No, ya, ya. Cerramos, pues solo voy a poner pausa y abrimos a preguntas, porque ya.